Miau, miau, miau. Y la historia de hoy es: fui un indigente a los 16 por culpa de ellos. Ahora vuelven con abogados exigiendo gratitud retroactiva. A veces pienso que el éxito no es más que la capacidad de construir una muralla lo suficientemente alta para que nadie pueda ver lo roto que estás por dentro. Llevo años diseñando mi vida como si fuera un quirófano. Aséptica, blanca, silenciosa y, sobre todo, controlada. No permito el caos, no permito el desorden y, definitivamente, no permito que el pasado entre sin invitación. Mi existencia se basa en números, en previsiones de riesgo y en la certeza de que si tienes suficiente capital en el banco eres intocable. O al menos, eso es lo que me decía a mí mismo hasta el martes pasado, cuando la burbuja de seguridad que me había costado una década fabricar estalló no con una explosión, sino con el sonido seco de un burofax aterrizando sobre la caoba de mi escritorio. Para dar un poco de contexto sobre quién soy y por qué esto es relevante, debo decir que no soy alguien que suela compartir su vida privada. De hecho, he gastado una fortuna en borrar mi huella digital personal mientras aumentaba la de mi empresa, pero lo que está ocurriendo ahora trasciende lo legal. Es una disección moral que necesito expurgar. Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi secretaria entró con ese sobre. No había remitente visible, solo el sello de un despacho legal que no conocía. Al abrirlo, sentí esa caída libre en el estómago que uno siente cuando el avión pierde altura repentinamente. Mis ojos escanearon el documento y se detuvieron en dos palabras que no había pronunciado en voz alta en más de 10 años: Roberto y Elena, mis padres. No había hablado con ellos desde la noche en que cumplí 16 años. Recuerdo esa noche con una claridad cinematográfica. Volver de la biblioteca, meter la llave en la cerradura y notar que no giraba. Golpear la puerta, esperar. Y luego la voz de mi padre a través de la madera, diciéndome que ya era lo suficientemente mayor para buscarme la vida, que ellos ya habían cumplido con su parte biológica. Me dejaron en la calle con una mochila y la ropa que llevaba puesta. Nunca miraron atrás. Yo tampoco lo hice, hasta ahora. El documento que tenía entre mis manos no era una carta de arrepentimiento, era una demanda judicial. Citaban artículos del Código Civil referentes a la obligación de alimentos entre parientes. Alegaban precariedad económica, enfermedad y abandono. Me exigían, basándose en mis declaraciones de impuestos públicas de los últimos 3 años, el 30% de mis ingresos brutos mensuales. Leí la cifra una y otra vez. El 30%. No sentí miedo. Lo que sentí fue una náusea profunda, un asco viscoso que me subía por la garganta. No querían un hijo, querían un plan de pensiones. Mi abogado, un tipo llamado Marcelo que cobra por hora lo que mis padres ganaban en un mes, me aconsejó que asistiéramos a una reunión de conciliación antes de ir a juicio. Me explicó que la ley en nuestro estado es tramposa y que a veces los jueces fallan a favor de los padres ancianos simplemente por lástima, sin mirar el contexto del abuso. Acepté ir, no porque quisiera negociar, sino porque una parte oscura y masoquista de mí quería verles la cara. Quería ver en qué se habían convertido los monstruos que habitaban mis pesadillas adolescentes. La reunión fue en una sala de juntas estéril, con aire acondicionado demasiado fuerte y paredes de cristal. Llegué 5 minutos antes para tomar el asiento que daba la espalda a la ventana, una vieja táctica de negociación para que la luz les diera en la cara a ellos y yo quedara en contraluz. Cuando entraron, casi no los reconocí. Habían envejecido mal, como la fruta que se deja al sol. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fueron sus arrugas, sino su ropa. Mi madre llevaba un bolso de diseñador que reconocí de las revistas de moda, y mi padre vestía un traje de corte italiano que, aunque le quedaba un poco ajustado en la cintura, costaba miles de dólares. No hubo saludo, no hubo un hola hijo, no hubo ni siquiera un asentimiento de cabeza. Se sentaron frente a mí y el aire se llenó de su perfume barato mezclado con el olor a naftalina. El mediador abrió la sesión y, casi de inmediato, mi madre comenzó su actuación. Se cubrió el rostro con un pañuelo de encaje y comenzó a sollozar, diciendo que siempre habían rezado por mí, que cada noche pedían al cielo que yo estuviera bien. Dijo que el dolor de no saber de mí les había impedido trabajar y que por eso estaban en la ruina. Era una interpretación digna de un premio, si no fuera porque sus ojos, cuando me miraban por encima del pañuelo, estaban secos y fríos como piedras. Mi padre, por otro lado, no se molestó en fingir tristeza. Adoptó esa postura arrogante que yo recordaba tan bien, echándose hacia atrás en la silla y cruzando los brazos. Dijo que yo debería estar agradecido. Argumentó ante el mediador que el haberme echado de casa a los 16 años fue el favor más grande que me pudieron hacer, porque eso forjó mi carácter y me hizo el hombre exitoso que soy hoy.
Según su lógica retorcida, mi fortuna era, en realidad, mérito de su crueldad. Reclamaban derechos de autor sobre mi trauma. La hipocresía en esa sala era tan densa que costaba respirar. Me limité a mirar a mi abogado y negué con la cabeza. Les dije, a través de Marcelo, que no verían ni un centavo de mi dinero, que prefería quemar mi fortuna en la plaza pública antes que financiar sus vicios. Nos levantamos y salimos. Al no conseguir el dinero rápido que esperaban, decidieron jugar sucio. Y cuando digo sucio, me refiero a una guerra de relaciones públicas diseñada para destruir mi reputación. Una semana después de la fallida conciliación, empezaron a aparecer artículos en blogs locales y publicaciones en Facebook que se viralizaron rápidamente. Contaban una historia desgarradora sobre cómo el hijo ingrato y millonario dejaba morir de hambre a sus ancianos padres mientras él vivía en el lujo. Publicaron fotos suyas comiendo sopa instantánea probablemente montadas y fotos mías saliendo de restaurantes caros. Empezaron a contactar a mis socios e inversores enviándoles correos electrónicos donde detallaban mi supuesta falta de moralidad. El impacto fue real. 2 inversores potenciales congelaron las negociaciones de la nueva ronda de capital. Mis empleados empezaron a mirarme raro en los pasillos. La presión social es una bestia curiosa. No necesita hechos, solo emociones. Empecé a dudar de mí mismo. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando si la ley realmente estaba de su lado. Marcelo me confirmó que la situación era delicada, que la obligación de alimentos es un concepto muy arraigado y que la opinión pública podía influir en un juez. Me sentí otra vez como ese niño de 16 años, indefenso ante su narrativa. Ellos controlaban la historia. Yo solo era el villano rico, pero había algo que no encajaba. Si estaban tan desesperados, ¿de dónde salía el dinero para el abogado que habían contratado? ¿Por qué mi madre tenía un bolso de marca en la mediación? Decidí que necesitaba información objetiva, no emocional. Contraté a un investigador privado, un ex policía llamado Vargas que tenía fama de ser discreto y eficaz. Le di una instrucción clara. No quería trapos sucios morales, quería una radiografía financiera completa. Vargas tardó 2 semanas en volver con un informe. Nos reunimos en mi oficina, con las persianas bajadas. Me dijo que había encontrado algo raro. Mis padres no tenían deudas bancarias visibles, lo cual era extraño para alguien que alega indigencia. Pero lo más perturbador era su vivienda. Vivían en una casa en una zona residencial bastante buena, pero la propiedad no estaba a su nombre. Técnicamente no les pertenecía. Según el registro de la propiedad, la casa estaba a nombre de un fideicomiso opaco gestionado por un banco. Vargas me explicó que no pagaban alquiler, simplemente vivían allí. Y sus gastos diarios, aunque no eran extravagantes, tampoco eran los de alguien en la pobreza. Alguien o algo estaba financiando su estilo de vida, pero necesitaban más, mucho más. Decidí probarlos. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su codicia para entender su juego. Le dije a Marcelo que preparara una oferta de acuerdo extrajudicial. Les ofrecí una suma única, $50,000. A cambio, debían firmar un acuerdo de confidencialidad, retirar la demanda y desaparecer de mi vida para siempre, físicamente y legalmente. Se reunieron conmigo de nuevo, esta vez sin el mediador, solo con los abogados presentes. Puse el cheque sobre la mesa. Vi cómo los ojos de mi madre se dilataban al ver la cifra. Vi el hambre en su mirada, esa codicia pura y sin diluir. Pero entonces, mi padre puso su mano sobre la de ella y negó con la cabeza. Me miró con una sonrisa que me heló la sangre y rechazó el dinero. Dijo que no se trataba de caridad, dijo que se trataba de lo que les correspondía por derecho. Y entonces soltó la frase que lo cambiaría todo. Dijo que querían acceso al control del fideicomiso. Me quedé paralizado. Le pregunté a qué fideicomiso se refería, ya que yo no tenía ningún fideicomiso familiar ni nada parecido. Mi patrimonio estaba en acciones y bienes raíces a mi nombre. Mi padre se dio cuenta de su error al instante. Vi cómo tragaba saliva y trataba de retroceder, diciendo que se refería a mis activos en general. Pero ya era tarde. La palabra fideicomiso se había quedado flotando en el aire como un humo tóxico. Salí de esa reunión con la mente corriendo a 1000 por hora. ¡Acceso al fideicomiso! Esa frase me obsesionaba. Volví con Marcelo y le pedí que buscáramos registros antiguos. No a mi nombre actual ni al de mi empresa, sino a mi nombre de nacimiento completo, cruzado con los nombres de mis abuelos fallecidos. Mi abuela materna había muerto cuando yo tenía 10 años. Siempre pensé que había muerto sin un centavo, porque eso es lo que mis padres me dijeron. Pero al indagar en los registros bancarios antiguos y testamentos digitalizados, descubrimos la verdad. Y la verdad era mucho peor que el abandono. Resulta que mi abuela me había dejado un fondo fiduciario educativo considerable.
El fondo estaba diseñado para madurar y liberarse completamente cuando yo cumpliera 25 años. Sin embargo, había una cláusula que permitía a los tutores legales retirar los intereses generados para gastos de manutención y educación hasta esa fecha. Durante años, mis padres habían estado falsificando mi firma y presentando informes de gastos falsos para drenar los intereses de ese fondo. Vivían de mi dinero, la ropa, la casa del fideicomiso. Todo se pagaba con los intereses de la herencia que mi abuela me había dejado a mí. Pero ahora había un problema para ellos. El capital principal, el grueso de la fortuna, se liberaba este año. Y el banco, debido a nuevas regulaciones contra el lavado de dinero y la antigüedad de la cuenta, exigía mi presencia física y mi identificación actual para una auditoría de cierre y la entrega de los fondos. Entendí todo de golpe. Me echaron a los 16 años no porque fuera rebelde, sino para aislarme. Necesitaban que yo no estuviera en casa para interceptar las notificaciones del banco que llegaban por correo postal. Necesitaban que yo creyera que no tenía nada, para que nunca buscara. La demanda de alimentos era una trampa legal maestra. Si yo firmaba un acuerdo, cualquier acuerdo, donde aceptara gestionar activos compartidos o pagarles una pensión basada en mis ingresos, ellos podrían usar ese poder notarial para presentarse ante el banco como mis gestores, tapar el desfalco de años y acceder al capital principal antes de que el banco se diera cuenta de que yo no sabía nada. No querían mi sueldo de CEO. Querían limpiar la escena del crimen y robarse el resto del botín de mi abuela. Llegué a la audiencia final con una calma que asustaba a mi propio abogado. Ellos estaban allí, sentados con esa arrogancia de quien cree tener la sartén por el mango, esperando que yo cediera ante la presión pública y el miedo. Mi madre incluso me dedicó una sonrisa triste, como si estuviera dispuesta a perdonarme por ser tan difícil. El juez nos pidió que presentáramos nuestros argumentos. Mi padre empezó a hablar de la sagrada institución de la familia. Yo no dije nada, simplemente saqué una carpeta gruesa. No contenía mis declaraciones de impuestos. Contenía los documentos que el banco había desenterrado tras mi visita de emergencia el día anterior. Las firmas falsificadas, los movimientos de cuenta ilícitos y la constitución original del fideicomiso de mi abuela. No me dirigí a ellos, me dirigí al juez y al fiscal especial que Marcelo había logrado invitar a la sala bajo la premisa de un delito federal en curso. Con voz monótona, expuse el fraude. Detallé cada retiro, cada falsificación, cada robo de identidad perpetrado desde que tenía 10 años. Mostré cómo habían vivido como reyes a costa de mi futuro y cómo me habían tirado a la calle para ocultar su robo. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a mi padre. Su arrogancia se disolvió instantáneamente, reemplazada por un terror absoluto, ese miedo primario del animal que sabe que ha caído en la trampa. Mi madre dejó de llorar lágrimas falsas y se puso pálida como un cadáver. El juez revisó los documentos en silencio. El silencio se estiró durante minutos eternos. Luego, miró a mis padres con una expresión de repugnancia que nunca olvidaré. Dictó una orden inmediata de detención preventiva por riesgo de fuga y fraude bancario mayor. La policía judicial entró en la sala. Mientras les ponían las esposas, mi madre empezó a gritar mi nombre. Pero esta vez no era teatro, era un aullido de desesperación real, agudo y roto. Me gritaba que era su hijo, que no podía hacerles esto. Mi padre, derrotado, solo miraba al suelo murmurando que todo era un error. Salí del tribunal mientras se los llevaban. Debería haber sentido euforia. Debería haber sentido la dulce satisfacción de la venganza cumplida. Había ganado. Mi fortuna estaba a salvo. Ellos iban a prisión federal por años. Sin embargo, al salir a la calle y sentir el sol en la cara, lo único que sentí fue un frío inmenso. Me senté en las escaleras del juzgado y me di cuenta de la tragedia real. Durante toda mi vida, en el fondo, guardaba una esperanza infantil y estúpida. Pensaba que me habían echado porque eran estrictos, o porque yo era difícil, o porque simplemente no sabían ser padres. Pero la verdad era mucho más desoladora. Nunca fui un hijo para ellos, nunca fui una persona. Desde que tenía 10 años, yo solo era una cuenta bancaria con patas, un obstáculo administrativo entre ellos y el dinero de mi abuela. No me odiaban. Eso hubiera implicado algún tipo de sentimiento. Simplemente les era indiferente, una herramienta que usar y desechar. Gané el juicio, sí. Tengo el dinero, tengo la empresa y tengo la razón legal. Pero mientras veía el coche patrulla alejarse con las dos únicas personas en el mundo que compartían mi sangre, comprendí que soy el hombre más pobre del mundo. Porque al menos el que es odiado sabe que provocó una emoción. Yo solo fui un número en su balance contable. Y ahora, en mi inmensa y silenciosa soledad,
Soy un huérfano con una cuenta llena de ceros, dándome cuenta de que el precio de la verdad fue perder la última ilusión de que alguien, alguna vez, me hubiera podido querer. La familia. Esa maravillosa construcción social diseñada para que el trauma se herede con la misma eficiencia que la calvicie o la miopía. Lo que acabamos de presenciar es una clase magistral sobre la economía de los afectos, donde el amor filial no es más que un activo depreciable y los hijos son derivados financieros a largo plazo. Es fascinante y terriblemente vulgar cómo estos progenitores no vieron a un ser humano, sino a un cajero automático que requería 18 años de maduración para poder retirar los fondos. La biología es un accidente. El interés compuesto, por lo visto, es el único vínculo sagrado que respetaban. Observen la ironía deliciosa y cruel del desenlace. Nuestro protagonista busca la validación de la victoria, el jaque mate legal, creyendo que la justicia llenará el vacío. Pero la justicia es ciega, fría y, sobre todo, no da abrazos. Al final, se queda con su dinero, que es lo único que realmente nunca le traicionó, pero pierde la ficción consoladora de que su abandono tuvo algún significado emocional. Es la tragedia del hombre moderno, ganar el mundo entero y descubrir que está despoblado. Se ha convertido en el rey de un castillo vacío, protegido por muros de billetes que no pueden comprarle un recuerdo feliz que no sea mentira. Y esto me lleva a preguntarles a ustedes, estimados oyentes, que probablemente también estén sacando cuentas mentales de cuánto les deben emocionalmente sus parientes. En el gran libro de contabilidad de sus vidas, ¿son ustedes los socios mayoritarios de su propio destino? ¿O simplemente activos esperando a ser liquidados por alguien que dice amarles? ¿Cuánto cuesta su afecto antes de que se den cuenta de que el cheque no tiene fondos?